Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Del bit a la pantalla, cómo nace y se crea un videoclip. Este ciclo pertenece al universo creativo de los videoclips. Y en el día de hoy recibimos a Daniela Alana Sosa Bolini, productora audiovisual. Daniela nos contará sobre el camino de la producción de un videoclip, desde que la artista se le ocurre la idea de hacer un video para una canción hasta que ese video finalmente llega a YouTube. También sobre todas las etapas que atraviesa un proyecto audiovisual, desde la concepción de la idea y la planificación del rodaje hasta la filmación, la edición y la postproducción, mostrando cómo se convierte una canción en imágenes que cuentan una historia. Contamos también con la coordinación de Andrea Stewart, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Andrea, Daniela, podemos comenzar. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Ale, por la presentación. Gracias a todos los que se van sumando a este encuentro y sobre todo gracias, Dani, a vos para en este torbellino de vida que tenés, de estar filmando, de no dormir y de todas las cosas, estés hoy acá dándonos un ratito para poder conversar sobre tantas cosas. ¿Cómo estás? Bien, gracias por esa presentación. A veces me pasa un poco que no termino de creer todo lo que hago, entonces me pasa que como que hasta que me emociona un poco las descripciones, ¿viste? Como, no sé, de repente te enganchan en la calle y te dicen, vos sos la productora del Ali, y vos tipo, ¿cómo? No, yo soy yo, tipo, yo soy Daniela, no sé, ¿viste? Como que te cuesta un poco creértela un poco, lo cual también está bueno siendo yo, pero bueno, gracias por invitarme. Espero que a todos les sea útil esta charla y nada, cualquier pregunta, duda, consulta nos van avisando. Gracias, Dani. Bueno, sobre esto último que vos dijiste, les avisamos a todos los que están participando que pueden ir haciendo las preguntas en el chat. En los últimos 10 minutos las vamos a ir leyendo, pero si en la medida en que Dani dice algo, cuenta algo y ustedes les dispara una pregunta, la escriben, las vamos a leer al final y ella en la medida en que pueda las va a ir respondiendo. Y ahora, Dani, bueno, créetela, no sé qué decirte, créetela. Yo entiendo que Lo vos acá. charlamos en terapia eso, después Sí, vemos. podemos hacer un poquito de terapia acá, pero yo entiendo que primero sos Daniela y después productora del Ali en algunas cosas, pero también lo sos. Y No, decís, y a veces se te mezcla todo, imagínate, estás en un show, no sé, me pasó ahora en Vélez, ponele, que tuve la suerte y el honor de producirlos. Y de repente estás ahí en Vélez, terminaste todo tu laburo, está por empezar el show y te das vuelta y están tus viejos en la tribuna y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué momento los mundos se mezclan tanto? Eh, y, y que es una para mí eso emoción es re, enorme. y para mí eso es re lindo poder compartirlo con ellos porque a un set es muy difícil llevarlos, además de que es un embole, porque por ahí estás 12 horas para filmar un plano de una gotita de agua que cae en un vaso, como algo muy aburrido. Entonces, poder compartir como así un show, un espectáculo, está buenísimo, ¿viste? Pero bueno, se mezclan un poco los mundos. Por suerte, si no sería todo muy aburrido. Y aparte, qué lindo, me imagino para tus viejos. Yo muero de emoción. Fue tremendo. Aparte fueron justo el 25 de mayo que se cantó el himno, porque era la fecha patria, en Argentina, y me acuerdo de la situación de verlos antes del show. Mis papás estaban más nerviosos que yo estaba re relajada, para mí era como, nada, mi laburo, o sea, es mi día a día. Y me acuerdo de verlos después del show y mi papá medio como con los ojos medio emocionados y yo le preguntaba por qué y me decía como que él no entendía la magnitud, ¿entendés? Como que le costaba mucho eso, como yo siento que además en mi vida la producción empezó como medio como un juego, ¿viste? Como siempre la jodo a mi mamá y le digo que mi primer producción fue mi fiesta de 15, donde ella a mis 14 años me regaló un cuaderno y me dijo, acá vamos a anotar todo lo de tu fiesta de 15, y entonces yo iba anotando, iba consiguiendo presupuestos, cargaba, porque claro, había X cantidad de plata para gastar en la fiesta de 15, no es que era un rolete. Eh, entonces yo siempre la cargo con eso, como esa fue mi primera producción. Mi mamá sería una productora de la hostia, me pasaría el trapo. Eh, y como que siento que eso, como que en mi vida la producción empezó como eso, como un juego, como organizar, no sé, había que imprimir cuadernillos y yo era la que iba a imprimir todos los cuadernillos, juntaba la plata, iba a la gráfica, como que siempre lo hice, es parte de mi ser. Entonces que Bueno, de repente esa cosa que vos tenés tan innata sea esta locura de producir un Vélez, digo, porque
voy a hacer mucha referencia a ese proyecto porque es el proyecto más grande que hice en el último mes. Eh, es como que, ok, está bien, estoy bien. Es que amerita, primero que nada, dijiste muchas cosas y tengo 1000 comentarios para todas las cosas. Primero, ahora vamos a hablar de esa trayectoria que empezó en tu cuaderno de los 15. Segundo, tu mamá, ojalá que esté mirando o que mire después el video para que se sienta honrada de todo lo que dijiste recién de ella. Y tercero, que, no sé, lo hablamos en terapia después también, pero si querés, que para vos sea tu día a día no significa que no sea algo enorme, ¿no? No, Eso es claro. muy... Y además es esto, como oíamos mucho en los pasillos del Vélez de, che, la estamos pasando bárbaro y encima nos pagan, porque yo creo que vos no podés ser productor sin que te guste realmente la profesión, porque hay muchas cosas que van a requerir mucho tuyo, que si no te gusta no lo vas a poder mantener en el tiempo. Esto, tipo, yo me levanté a las 8 de la mañana, ayer tuve una cena, me fui a dormir a la 1, me levanté a las 8 de la mañana, tuve 2 reuniones, tengo esto, y a las 11 de la noche tengo que estar filmando. Entonces, va a depender de un esfuerzo muy grande tuyo, al margen de tu trabajo. Entonces, si no te apasiona, y esto creo que funciona para cualquier profesión, creo que vos me podés explicar más que tenés otra profesión distinta a la mía, pero si no te apasiona, no es por ahí. Eh, Definitivamente. Pero aún así no todo el mundo la pasa también en su trabajo, como lo que vos claro, bueno, contaste. también es eso, como la verdad es que yo tenía un profesor mío en la facultad que decía que ser director es como ser empleado del mes de McDonald's, que llega uno, ¿viste? Como no llegan muchos. Entonces, también es muy difícil llegar a esa posición y yo soy muy consciente en que soy una privilegiada de haber llegado a este lugar, porque no llega mucha gente, es muy difícil la inserción laboral. Y esto, perdón, voy a tirar muchas pálidas acá, pero la inserción laboral en el mundo audiovisual es muy difícil, y más en la situación en la que está ahora el país, y más en un montón de cosas. Entonces, obvio que yo trabajé un montón para llegar acá, no es que fue un golpe de suerte, pero sí siento que hubo muchas cosas que ahora las vamos a ir viendo mientras que recorremos el proceso de mi trabajo y todo, que me ayudaron a llegar a donde estoy. Haber estudiado en una X facultad, haber conocido a mi primer socio con el cual fundé la Anestesia Audiovisual, que fue una productora, es una productora, yo no trabajo más ahí, es una productora que agarró el trap cuando el trap no existía en Buenos Aires y creció con todo ese crecimiento del trap. Después haber conocido a otras personas en el mismo ambiente, como que siento que está bueno también. Por eso, para mí, si es que hay gente que nos está escuchando que quiere avanzar en la industria audiovisual, primero les digo que no se desanimen, que trabajen sin parar hasta llegar a su objetivo, y segundo, que intenten rodearse de la mayor cantidad de gente. Las facultades, esos lugares son buenísimos porque vos ya te armás tu equipo de trabajo. Yo jodo con el equipo con el que voy a ir a filmar ahora, que yo los conozco desde que tengo 18 años, o sea, los conocí en la facultad y sigo trabajando con esa gente. Eh, Contanos qué estudiaste, Dani. Yo soy técnica de producción cinematográfica, estudié en la Fundación Universidad del Cine, que es una facultad que queda en San Telmo. Eh, la verdad es que si me preguntás por qué estudié eso, mi respuesta es porque mi hermano estudiaba dirección de cine en la misma facultad. Yo sabía que quería ser productora, eso lo tenía muy claro. De hecho, Eso, a ver, ¿sabías que querías ser productora después de escribir la agendita de los muy, 14? no, yo quería ser psicóloga hasta que casi que terminé el secundario, pero siempre en mi vida hubo algo artístico, o sea, mi mamá siempre decía, es muy feo lo que voy a decir ahora, tómenlo una señora que tiene 2 hijos, que mi hermano iba a ser astronauta y yo iba a ser bailarina de cabaret, como que en ese estilo, mi lugar era lo artístico y mi hermano era el ingeniero cuadradito perfecto que iba a lanzar un cohete a la NASA. Después las cosas pasaron, cambiaron, tenemos 30 años los dos, o sea que las cosas se modifican un poco. Eh, Siempre hubo algo artístico. Yo siempre hice danza, hice patín, hice pintura. Siempre había un lado ahí de expresión. Y yo hacía comedia musical eh, y siempre para las muestras había que llevar cosas, viste, como muy autogestivo todo. Y yo llevaba un bolsote enorme, me acuerdo, tenía un bolso gigante, gigante, tipo, me era hasta difícil cargar de lo grande que era. Y llevaba todo ahí, llevaba para mí, para mis compañeras, alfileres de gancho para todas, como ese mundo. Y mi profesora de danza, de comedia musical, que yo siempre se lo recuerdo cada vez que hablo con ella, me dijo, vos, nena psicóloga, vos tenés que ser productora.
Yo dije, ¿qué es esto? Yo Ella convencidísima que sabía, iba a tu ser. profesora sabía. Mi profesora la tenía re clara, dijo, esta piba va a perder el tiempo estudiando psicología. Ojo, es una rama que me encanta, y siento que me ayuda un montón en mi día a día. Yo dije, ¿qué mierda es ser esto que es de ser productor? ¿Viste? Como para mí era un mundo muy nuevo. Y me acuerdo que me puse a buscar, ¿qué es ser productor? Y me acuerdo que leí la descripción y dije, claro, soy yo. O sea, es una persona que tiene que organizar, liderar equipos, estar todo el tiempo activo y eh, resolviendo con poco tiempo. Y me acuerdo que empecé a investigar dónde estudiar. Mi hermano todavía no estudiaba cine, mi hermano estudiaba ingeniería en esa época. Y fue como, bueno, voy a ver si estudio producción de tele. Y tenía un contacto que trabajaba en Utilísima en esa época, que ya no existe más en Argentina. Y me acuerdo que le escribí que a casualidad había sido la chef de mi fiesta de 15, o sea, casualidades de la vida. Y le dije, che, quiero entender qué es ser un productor. Y me dijo, bueno, te llevo al canal para que aprendas qué es ser un productor. Y me acuerdo que había unas chicas grandes que probablemente tenían mi edad ahora, pero para mí eran grandes. Y les cuento que quería estudiar producción, que quería estudiar producción de tele. Y me acuerdo que ellas me dijeron, mira, si tenés la posibilidad, estudiar producción de cine, que es un poco más complejo entender el lenguaje y todo, y después haces lo que la vida te lleve. Eh, También personas que debería agradecerles el consejo. Y así fue. Empecé a estudiar producción de cine. Me acuerdo que fui a la facultad con la matrícula ya paga, o sea, yo quería estudiar ahí, no me importaba nada. Eh, y ahí empecé estudiando en producción de cine y me recibí porque fue un pedido familiar. Eh, y acá estamos. Que no te hubieras recibido porque te pusiste a trabajar y te demandaba el Empecé trabajo. a trabajar y para mí era perdón la palabra, para mí era una boludez tener un título en la industria audiovisual, pero me acuerdo que mi papá, que no se recibió en su facultad porque tuvo a mi hermano y todo ese mundo, me dijo como hacelo porque es como un buen reconocimiento propio. Como bueno, terminé esta etapa que me costó un montón porque en la facultad había materias como semiótica, cosas que a mí, no, a mí me gustaba organizar, chicos, no sé, no me preguntes, o sea, no me acuerdo nada de esas materias, imagínate lo poco que entendí. Eh, y nada, y terminé la facu como bastante más tarde de lo que debería haber terminado porque siempre me quedaban finales colgados, siempre tenía que filmar, prioricé eso, que creo que está bien. Eh, pero bueno, nada, tengo un título en algún lado. Todo está bien. Que hayas metido semiótica que no te gustaba, que te hayas recibido y que también hayas encontrado Casi me error. recibo con semiótica. Yo dije, no me voy a recibir con semiótica porque es muy compleja y si me va mal va a ser un plomo, porque va a estar toda mi familia ahí, pero fue la anteúltima materia que di. Sí, Bueno, bueno, ahora, ¿cómo fue tu inserción a este mundo de los videoclips? bueno, mi iniciación al mundo del videoclip es esto que les contaba inicialmente. Yo en la facultad conozco a Facu Alve, amigo de la vida, y me acuerdo que yo trabajaba en UNICEF, nada que ver. Yo había terminado la facultad en junio y en enero me iba de viaje, entonces era muy difícil conseguir un laburo por esos 4 meses. Y me metí a trabajar en UNICEF. Trabajé 11 días porque en mi trabajo de UNICEF me llama Facu y me dice, nosotros habíamos laburado mucho en la facultad juntos, todos los cortos que él dirigía yo se los producía, como que ya habíamos armado un equipo de trabajo, entre comillas, y me dice, che, necesito ayuda, esto se me está desmadrando. Él era muy filmmaker al principio, entonces no necesitaba una estructura como tal de un productor y todo ese mundo. Me dice, necesito una mano, necesito que me vengas a ayudar porque se me está desbordando todo. Y me acuerdo que llamé a UNICEF y les dije, che, yo a partir de la semana que viene no voy más, díganme cómo tengo que hacer. Eh, y ahí empezamos a trabajar juntos, hicimos muchos videos juntos, muchos. De hecho, es muy gracioso porque mi trayectoria en anestesia empieza con Loca, que es un videoclip de Duki, Kea y Kazu, que son 3 artistas de trap hoy súper consagrados. En ese momento era como, me acuerdo que Facu me decía, pongamos plata acá porque nos va a ir bien. Y yo tipo, Facu, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿De qué año nada. hablamos, Dani? A ver, déjame chequear, porque la verdad es que yo me pierdo un poco en los años. Voy a buscar en YouTube a ver en qué año. A ver. Hace 7 años, o sea, 2019. Mis cuentas no fallan. Hace 7 años, 2017. 2017, claro. Claro, bueno, yo tenía 20 y pico de años. Tremendo. Hicimos ese videoclip y mi trayectoria en anestesia termina con
se me fue. El otro videoclip de Duki y Kea que se reencuentran muchos años más tarde, que voy a buscar. Esto está muy mal que yo no me acuerdo de los. Guata se llama el videoclip, que fue hace 4 años, o sea que en el medio trabajé en ese lugar. Que hicimos videoclips de todo estilo, o sea, videoclips de trap, videoclips de influencers, youtubers, o sea, nuestra idea era, nos íbamos a divertir básicamente, y encima nos pagaban, o sea, era un golazo. Y a poco te dabas cuenta que estos pibes, claro, de repente subían seguidores, hacían Luna Parks, era como todo, era como, yo ahora me cruzo con ellos ya en otra etapa, produciendo cosas como más de pop o de otros lados o lo que sea, y me cruzo con ellos y ellos mismos te dicen, ¿te acordás que jugábamos a hacer esto? O sea, jugábamos, éramos niños que jugábamos a hacer esto. En realidad Eh, crecieron juntos profesionalmente. es que siento que todos crecimos juntos y me pasó en los Vélez de septiembre de cruzarme con Kea, que claro, yo no lo veía desde ese videoclip, o sea, hace 4 años que no lo veía, eh, y me decía eso, como, fíjate dónde estamos. ¿Entendés? Y yo me acuerdo que me doy vuelta y veo el estadio Vélez, no lo podía creer, o sea, muy Hermoso. loco, ¿no? Como el camino va yendo. Por eso, para mí, es esto de armarse como un equipo, ¿no? Y seguir laburando. Sobre todo. ¿Y cómo nace la idea de hacer un videoclip? ¿Junto al Bueno, artista o cómo acá surge? creo que tenemos que diferenciar dos caminos muy distintos. Y cómo me llega a mí el proyecto, porque probablemente el director, si es que hablan con directores, les digan otra concepción distinta. Yo voy a hablar desde el punto de vista de producción, de cómo llega un proyecto. A mí lo que me suele pasar es que me contactan directores o en su defecto compañías discográficas, tipo Sony, Warner, ese tipo de empresas. Con, sobre todo, aunque sea un textito de qué es lo que quieren hacer o es lo que yo les pido, porque si no es muy difícil para mí seguir trabajando si no tengo eso, ese, como, sí, ese texto mínimo de información. ¿Qué es Eh, descriptivo? Claro, ese texto o esa carpeta o ese PDF, o hay muchos directores y muchos directores te lo presentan en forma distinta, tiene una bajada tanto de cosas que vamos a necesitar para este video. En realidad es un texto donde yo después saco estas cosas, pero vamos a contar eso en un par de minutos. Ese proceso pasa o el director solo inventando algo porque el artista no tiene una bajada particular, ya sea escuchando la canción y viendo qué se imagina o entendiendo el recorrido del artista y por ende entendiendo para dónde ir. Por ejemplo, me ha pasado de trabajar con una artista llamada Lu Gaby, que es bastante como dark su estética. Entonces filmamos un videoclip de vampiros, sí, de vampiros, porque claro, es como su estética, es su mundo. Y después te pasa el otro proceso que para mí es el más difícil para trabajar, que es que el artista viene con una bajada y te dice, el día que yo grabé esta canción, a mí se me ocurrió hacer este videoclip. Y es muy difícil porque ¿qué? La expectativa está muy alta siempre, porque ellos no saben de plata y de costos y de tiempo, sobre todo. Eh, y es muy difícil bajar al artista de su idea, porque es medio complejo, ¿viste? Es como pasa mucho en el videoclip que el artista es tu cliente, pero es el artista, entonces es difícil esa, como hasta qué punto los cuidás y hasta qué punto no, hasta qué punto le decís, che, esto no puede ser así por esto y hasta qué punto no. También Entonces, una debe vez que me existir esto de que el artista imaginó algo y vos no estás en la cabeza del artista y él te lo plasma, pero tal vez no, vos lo replicás y no es tal como él lo imaginó. Sí, por suerte esa es la tarea del director, no es la mía, de pelearse sobre las... A mí lo que más me pasa es esto, que la expectativa siempre está puesta muy alta y por tema tiempos o por tema plata no se llega. Porque a veces tengo una amiga productora que dice esta frase que me encanta, por eso siempre la digo, que producir se puede producir con mucho tiempo y poca plata o con poco tiempo, mucha plata. O sea, son dos factores que todo el tiempo están jugando entre ellos. Entonces, si vos tenés poco tiempo, todo te va a salir más caro porque todo es como medio de raje. Digo, una boludez muy grande. Arte necesita imprimir esto que podría llevarlo a la gráfica de la esquina de su casa, que sale 2 pesos, o tiene que ir a una gráfica que está abierta 24 horas porque no llega. Eh, Así que bueno, una vez que me llega como esa bajada de información, que a veces es más precisa y a veces es menos precisa, digo, también a mí me llega esa bajada con una charla con el director de, bueno, pará, ¿que esto qué te imaginas? Porque fiesta exterior día puede ser 400 cosas, digo. Armo lo que se llama un desglose de guión. Que quiero hacer un paréntesis enorme acá, que
como decía hace un ratito, esta es la receta que me funciona a mí, digo, debe haber otros productores que usan otras recetas y los que quieren ser productores que estén acá, los invito a encontrar su propio camino y su propio lugar para que también sean experiencias propias. Yo lo he mejorado, lo he perfeccionado, lo he modificado durante toda mi carrera y hoy tengo una que me funciona, que es esta. Me llega hasta esta bajada, yo lo que hago es, perdón, tengo un cachorrito y es muy insoportable, pero lo hago. Muy hermoso, sí. Me hago lo que llaman desglose de guión, que es básicamente desglosar, puede ser una planilla, puede ser directamente en un presupuesto, qué cosas necesitamos. Y básicamente estas cosas que necesitamos son dos áreas muy grandes. Una, la gente, que yo le digo honorarios de técnicos, y otro, todo lo que es gasto de producción, le hace la locación donde vamos a filmar, o sea, el lugar donde se va a filmar, los gastos de arte, los talentos que hay, si es que hay talentos, autos, si es que hay autos, perros, si hay perros, todo ese mundo. Y después todo lo que se llama varios de producción, que es seguros, seguros de equipos, imprevistos siempre hay que poner. Yo al principio no lo ponía y después aprendí que sí. Catering, todas las necesidades, movilidad de la gente, porque a veces por ahí, no sé, si filmas en Capital todo es más fácil, pero a veces filmas en, no sé, Cardales, y la gente tiene que llegar de alguna forma hasta ahí. Y ese desglose me da un presupuesto, que es un Excel, cada uno tiene su librito y su forma, yo la separo en estas dos áreas más grandes y lo voy completando. Y ahí viene la parte más difícil, que es, che, esto sale, hola, Pepito Manager, o hola, señor Sony, esto sale tanta plata. No, pero yo no tengo tanto, pero no sé qué. Antes hago una averiguación de cómo lo van a pagar, porque eso es importante. Si lo van a pagar en la jornada tiene un precio, pero si lo van a pagar a 30 días tiene todo un mundo de financiación y todo que tiene otro costo. Y ahí empieza una negociación con esa otra parte, ¿no? De, bueno, no, yo tengo 5, no, bueno, te bajo esto, che, director, voy a bajar 5 extras porque no entran en presupuesto, ok, bueno, lo bajás. Eso te puede llevar un día o te puede llevar semanas. Un Tetris. Semanas de lucha, sí, semanas de lucha. Y además, ¿qué pasa? Toda esta gente que te aprueba presupuestos no tiene la más pálida idea cómo hacer tu trabajo, pero sí saben que tienen que gastar menos. Entonces, bueno, vas armando ese Tetris. Y una vez que ese Tetris está medio solucionado, ya se pone como una fecha de rodaje. Que yo Dani, siempre digo perdón, esto. te interrumpo una pregunta. Por ejemplo, arte, que tiene una parte de grandes costos, ¿no? De armado a veces. ¿Esos costos los estimás vos o vos le pasas a arte, arte te pasa los costos? Y cada segmento que vos, digamos, todos los segmentos que vos hablaste, ¿cada uno te pasa sus costos o vos igual los estimás? Depende mucho del proyecto. A ver, si el proyecto es uno que tiene, no sé, una nave espacial y hay que construir una nave, perdón, pero justo sonó el timbre en casa y el perro está ladrando. Voy y le pregunto a la persona que se va a ocupar en construir esta nave espacial, a ver cuánto sale hacer. Ahora, si es un videoclip de arte, que es ambientación nada más, la estimo yo, más o menos sé cuánto sale. Pero bueno, nada, si hay algo muy específico, sí, hago el paraguas, tengo gente amiga que me puede decir que esto sale 2, 3, 5, 14 y listo. Pero sí. Va a depender mucho del proyecto. O sea, que he pasado de las dos cosas. Me ha pasado también de que me dijeran, no sé, esto sale 10 y es como, uff, me parece un montón. ¿Por qué 10? Viste, como que también negociás con tus mismos proveedores todo el tiempo. Eh, pero bueno, eso. ¿Y ha Entonces, pasado que la negociación ha sido que realmente no largaron más su mango, te quedaste con menos plata de la esperada para producir y aún así pudiste tener un buen producto final? la verdad es que he tenido mucha suerte y no me ha pasado muchas veces de que el presupuesto esté muy dispar a la realidad. Pero sí, o sea, yo todos los días me pongo a negociar con el director de, che, esto me parece que no, o che, me sobró un puchito, ¿querés que te sumas 5 personas más? O che, acá nos estamos yendo, como medio en ese plan también. Claro.
Pero bueno, una vez que tenemos ese presupuesto armado y ya nos peleamos con el cliente y está todo ok ese mundo, eh, espera que quiero ver si me tienen que venir a dejar algo para hoy a la noche y tengo miedo que el timbre haya sido eso, pero ya pregunté a la persona. Nada, bueno, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es fijar una fecha de rodaje. ¿La fecha la fijas vos o la fija el director? Depende mucho del proyecto. A veces la fecha se tiene que cerrar por un tema de la fecha de entrega final. Lo que suele pasar en el mundo del videoclip, que es lo que a mí no me gusta tanto de lo que hago, es que todo es para ayer, ¿viste? Como, o sea, hay que sacar un video y hay que sacarlo mañana. Y es como, bueno, pero no podemos sacar mañana. O sea, o sí, vamos a filmar una plaza, hacemos un solo plano y yo mañana te lo entrego, ¿viste? Como que. Entonces, esa fecha de rodaje se fija más que nada en esto. Bueno, ¿cuándo lo tengo que entregar? ¿Cuándo creo que tengo las cosas listas? Porque a veces también necesitas bastante más preproducción porque arte necesita 10 días de realización, ponele. Como. Y después viene la mejor parte. O sea, la mejor parte de todo esto es filmar. ¿No? Estamos de acuerdo en eso. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era muy chica y estaba recién empezando la facultad, estaba en segundo año de facultad, un amigo mío de la facu me dice, che, quiero ir a filmar con vos un corto al interior. Tipo, yo pánico, ¿no? Pánico, pánico. Yo no voy a poder, esto es re difícil, viajar con gente que no conozco, ir a otra provincia. Y era justo en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe. Mis papás, tranquila, última te vamos a buscar, vos andá, mi viejo siempre apoyando, ¿no? La emoción. Y me acuerdo que yo, pregunta estúpida, le pregunto, che, ¿puedo llevarme esmalte de uñas para pintarme las uñas? Yo soy muy de las uñas, me encanta tener las uñas arregladas, y yo decía, una semana sin pintarme las uñas, me muero, me agarra una desesperación. Y me responde mi amigo productor, que hoy es amigo productor, digo, trabajamos mucho juntos, me dice, si hiciste todo bien, hasta te las vas a poder pintar en set. Yo tipo, este chaval está loco. ¿Qué me dice que yo me voy a poder pintar las uñas en set? Con el tiempo me di cuenta que si mi laburo está bien hecho yo en set, no tengo que hacer nada. Claro, porque O ya sea, lo tenés hiciste que estar antes. ahí. Claro, tenés que estar ahí para atajar penales, porque siempre pasan cosas, siempre hay que resolver cosas, pero tu laburo mayor es antes. Y mis amigos que están en otras áreas siempre me cargan diciendo, bueno, haces un carajo. Y yo tipo, pará, porque yo estoy hace 3 semanas peleándome por esto. O sea, yo no dormí anteanoche por esto, porque tuve que hacer todo esto. Como nuestro laburo de producción es muy invisible también. Y eso es un poco injusto también. Eh, Igual no creo que sea tan invisible porque por algo te siguen convocando, por algo se sigue. no, bueno, pero digo, el trabajo de la producción en general, si te pones a pensar en las grandes ligas, los productores casi no se conocen. A no ser que No. son los que ponen la plata, que son los productores ejecutivos, pero la mayoría nadie conoce un productor. En cambio, directores podemos hacer una lista enorme, ¿o no? Sí, Entonces, pero igual tu productor no hay película, no hay videoclip, no hay nada. claramente somos un mal necesario, por suerte, pero sí, es esto como medio como injusto por ahí, si te querés decirlo de alguna forma, de que es invisible si está bien hecho también. O sea, Claro, vamos a recalcar esto, si está mal hecho, no es invisible, todo el mundo viene a quejarse. me Eh, imagino. Y pero Dani, bueno, ¿cómo nada. es ese día a día previo? Supongamos que filmás el viernes. Bueno, ¿cómo son todos los días previos que vos decís, todo el trabajo lo hice antes? ¿Cómo son? Bueno, es básicamente llevar el presupuesto a la realidad. Este amigo mío que me decía que podía pintarme las uñas, cuando yo le decía, bueno, ayúdame a que mi abuela entienda qué es ser un productor, porque viste como es muy complejo también entender qué es un productor. Y él me decía que los productores somos como un cono que llevamos toda esta irrealidad a la realidad. Y es un poco eso, o sea, somos como, a mí me gusta compararlo con un organizador de eventos, ¿viste? Somos como esa persona que tiene que tener todo bajo control, todo ordenado, y además de todo ordenado, todo como muy esquematizado. Entonces los días previos son básicamente el primer día, una vez que ya está todo el presupuesto aprobado y la fecha de rodaje puesta, convocar al equipo que va a laburar con vos. No, no desde producción, sino quién va a ser el director de fotografía, quién va a ser el director de arte, quién se va a ocupar del vestuario. Como primero asegurarte eso. Y después ir viendo todos los otros ítems. Por ejemplo, bueno, una locación. Bueno, genial. ¿Qué es? Una casa. Bueno, buscar casas
pasarle al director, che, tengo estas 100 casas que entran en presupuesto. Bueno, vamos a ver esta y esta. Bueno, vamos a ver esta y esta. Vamos a verlas. La definimos. Lo mismo si hay talentos. Che, escúchame, ¿cómo tienen que ser? No, bueno, tienen que ser todos niños de 10 a 12 años con estas características. Bueno, buscás niños de esas características, los pasás y te los aprueban. Como que el director es el que termina de aprobar todo, ¿no? Eso creo que está medio claro. Y hay directores que son más piolas con las decisiones, y hay directores que no, si no le encontrás el niño que quería, no tranza, ¿viste? Como, Y que seguís pero bueno, buscando. nada. Y seguís buscando hasta que aparece, y si pasan 2 días y no aparece, volvés a levantar la mano, che, esto no está apareciendo. Claro. Porque pasa también, viste, como no, me estás pidiendo un elefante naranja, y no hay elefante naranja, chicos. O sea, les puedo ofrecer esto. Les puedo ofrecer un perro, un galgo vestido de naranja. Yo tengo, mis primos paternos trabajan en Estados Unidos haciendo escenografías. Y me acuerdo que una vez lo llamo a uno y me dice, para, te llamo en 10 minutos porque estoy midiendo un elefante. ¿Cómo estás midiendo un elefante? Si hay que hacerle un vestuario de un elefante, estoy midiendo un elefante. ¿Viste? Como decir, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Es excelente, es excelente. Sí, y además para mí lo más gracioso es que hoy estás midiendo un elefante y mañana estás buscando un Ford Taunus y mañana estás buscando, viste, como que es muy distinto nuestro laburo. O sea, Eso lo hace hoy, divertido, ¿no? claro, nunca es igual. Y si es igual, dudá, porque algo está pasando. Yo en una época produje demasiados videoclips de pool parties y ya tenía un canasto en mi casa que decía pool party y yo llevaba ese canasto, éramos muy pocos en el equipo, entonces yo me ocupaba de los props de arte y tenía los vasitos rojos típicos de pool party, algún que otro inflable, algún que otro, y llevaba eso. Y yo decía, esto es raro, ¿por qué todos hacen pool Claro, parties? La época de la pool party empieza en diciembre, ¿viste? Como es el tema del verano, es pool party. Eh, claro. pero ¿Y, bueno, nada. qué particularidad tiene filmar el rodaje de un videoclip? Es decir, en comparación a cine o a publi. Yo creo que el distintivo es el poco presupuesto y el poco tiempo, porque no se puede comparar el presupuesto de un videoclip con una publicidad. Eh, Mánquenme un segundo. Sí, sí, sí. Tener un cachorrito es complejo, ¿viste? De repente te das vuelta y está mordiendo la pared. Te vas a Eh, calzoncillas, sin zapatos. sí, sí, no, nada. Em, Yo creo que la diferencia es eso, el poco tiempo que existe y la poca plata, porque en publicidad también tenés poco tiempo, pero tenés más plata, entonces tenés más recursos. Y en cine nunca he trabajado, la única vez que trabajé fue un documental hace mucho tiempo. Entiendo que los procesos son más largos, por eso también me asusta un poco el acertijo del cine, porque digo, uff, medio año con lo mismo. Yo estoy acostumbrada, ¿viste? No tengo fábrica de chorizo, pero más o menos, como 2, 3 semanas, 4, como un montón. Un proyecto 4 semanas, un montón. Sí, yo Eh, me imagino que debe ser una escuela, ¿no? Porque la gente de cine no te labura en publi o en videoclip ni loca y viceversa. yo la verdad es que si me preguntás, no sé hasta qué punto quería trabajar en videoclip. O sea, la vida me encontró en este lugar, ¿no? Eso, vuelvo a lo inicial. Yo quería trabajar en tele, o sea, para mí era ese el lugar. Y después no trabajé nunca en tele y la vida me encontró acá, digo. He hecho publicidades para marcas tipo, no sé, Adidas, ponele, ese tipo de cosas. Es lindo, pero bueno, no es, o sea, yo me muevo más en este mundo. Y hoy, que es muy gracioso porque mi figura, o sea, además de ser productora de videoclips, me he encontrado un nicho en la producción de arte con unos amigos míos que también siento que es divertido para entender esto de reinventarse todo el tiempo. Unos amigos míos que son muy capos y hacen escenografías y yo los amo con todo mi ser, en un momento los veo y tipo, chicos, ustedes no pueden estar tan desordenados, necesitan un productor acá. Bueno, me dicen, vení cuando quieras y me convertí un poco en su productora de arte, que es divertido porque hacemos shows en vivo, hacemos stands, hacemos como cosas muy distintas a lo mío. Pero bueno, también para entender que la producción puede estar en cualquier lado, ¿viste? Como no es necesario encontrarle, Lo que es encontrarle importante es saber producir. Claro, lo que es importante es hacer la receta. Después no Como importa decís, dónde es. claro, y Porque a mí esta me es pasa, tuya.
Claro, es que a mí me pasa que esta estructura que yo uso para el videoclip, después la traslado a ponerle, no sé, hace 2 semanas hicimos los shows de Casu en el Movistar Arena, hace una semana, con este mismo equipo. Y yo traslado la misma estructura, ¿entendés? Es lo mismo, tengo que sacar un seguro, un flete, o sea, en términos generales es lo mismo. Sacan, entran ítems, porque bueno, por ahí en un proyecto yo no le doy tanta bola a varios de ferretería, por ejemplo, pero en mi mundo de arte sí le doy bola porque de repente es plata que si no, no estoy pidiendo. Pero bueno, es así, es muy linda la producción, se las recomiendo. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo el proceso? Uf. Creo que lo que más me gusta de todo el proceso es cuando estábamos en rodaje y ya llegó toda la gente, o sea, que ya terminó todo mi momento más de caos, que yo siempre me tomo 2 pasitos, me voy para atrás y digo, a la puta, tipo, todo esto lo hice yo. O sea, si yo no hubiese hablado con toda esta gente, no estaban todos acá. Eh, Creo que ese es mi momento más lindo, como más de, no sé, caer un poco a la realidad, porque además los días de preproducción son una vorágine muy extraña, ¿viste? Como que estás metido muy en este mundo y no te estás dando cuenta a dónde vas. Pero ahí cuando ves todo Pero ves. plasmado, claro, lo ves todo plasmado en un lugar, decís, ah, ok. Me acuerdo, yo hice como una especie de pasantías en Utilísima cuando estaba en el último año de secundario, así que sí trabajé en tele, les mentí. Y me acuerdo de eso, de dar 2 pasitos para atrás y decir, che, esto está buenísimo. Yo quiero estar acá. No sé cómo, pero quiero estar acá, tipo. Te vino bien utilísima. Me vino bárbaro. Además era un canal que yo reconsumía, así que me vino bárbaro. Dani, Sí. yendo más a lo técnico, ¿qué importancia tiene el storytelling en lo que es un videoclip? Bueno, acá si querés podemos ver un par de ejemplos de los que ¿Eh? hablábamos inicialmente. Dale, 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 Hay dale. dos, o sea, hay dos tipos de formas. O sea, está el típico videoclip como de fronteo a cámara, voy a hablar. Eh, ¿Cuál pongo? ¿El de Miranda, el de Abel Pintos? Pone de ese justo pone si querés el de Cachorro López, que es justo el mix entre los dos, y después vamos uno por uno. Este es un videoclip que hicimos con Lali hace un año, creo, un año y medio, donde hay un poco de las dos cosas. O sea, tenemos un poco de historia, no sé si lo han visto, si no les cuento, la historia es que ella llega como un playón, medio años 60, creo, y está esperando a alguien que nunca llega, se sube en su auto, se cambia, que es lo que estamos viendo ahora, y cuando llega hacia esa persona le dice, ¿sabes qué? Chupala, yo ahora no me quiero ir con vos. Y hace todo un baile medio erótico ahí como del otro auto. Entonces tiene un poco de storytelling porque tiene esta historia que estamos contando, pero también tiene este tipo de planos de cantar la canción a cámara. Entonces es justo un medio entre las dos cosas. O sea, tenemos opción A, todo el videoclip de lip sync a cámara, que la verdad es que ya no se suelen usar mucho porque la industria del videoclip ha crecido tanto que se busca algo más de este estilo, donde podamos contar una historia. Tenemos este que es un mix entre las dos cosas, que por ahí justo a esta artista le sirve, porque cuenta un poco una historia, pero también hace sus playbacks, que también son importantes. Y después, si querés, podemos ir al de Abel Pintos. Tal, esto lo pueden ver, se llama 1000 horas. A ver, ya lo Y después pongo. tenemos videoclips como este de Abel Pintos, donde no hay ningún playback, es solamente una historia. Eh, También es muy difícil contar una historia en 4 minutos, por eso entiendo también que no se suele hacer mucho, porque es muy poco tiempo y porque el artista está pensando en cantar, no en actuar. Esta es la historia de una chica, que es Agustina Cherry en este caso, nuestra actriz, que se obsesiona con un muñeco, que es Abel Pintos, a nivel que piensa que este muñeco es una persona real, la daña, le hace la comida, le cuenta sus problemas. Y en ningún momento tuvimos un playback. O creo que al final, como cuando te das cuenta que que tipo ella está flasheando todo este mundo de esta persona siendo persona y no muñeco. Siento que también depende mucho del artista, ¿no? Como qué artista se banca a hacer esto, de no estar cantando, que es su lugar más cómodo, y qué artista no. Eh, pero bueno, nada, a mí me gustan más los que son así, la verdad, si me pongo a pensar como espectadora. Esa es como la escena del final donde viene su hermana a contarle que se va a casar. Ella es como una solterona, ¿no? Eh, Ese es el único plano de playback que hay, donde él se convierte en una persona, que es como lo que ella está viendo en realidad.
Y ahí le cuenta a la hermana que se va a casar y ella dice, ¿cómo? Todo esto que yo tengo entonces es irreal. Eh, pero bueno, muy bello este videoclip. Y además actúa mi tía abuela. Así que ¿En serio? ¿Dónde? ¿En qué parte? La tenemos que encontrar. tipo en la mitad, no, un poquito más adelante, en el jardín. Mi tía abuela falleció hace 5 años y para mí tenerla acá inmaculada es tremendo. Un poquito más adelante. Más. Qué lindo eso de poder llevar. Esa es parte de producir, ¿no? Ah, De poder por producir. acá es, ahí, el plano anterior. Un poquito más. Ahí, Ah, ella. Ella era mi ah, tía abuela, que hacía de vieja chusma, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Eh, y tengo todos estos planos y todos los replanos que hicimos de ella guardados en un disco, que para mí es oro en polvo. Eh, pero bueno, es divertido. Es divertido estas cosas, o no sé, ponerle en los videos que filmo esta semana, viene mi novio a actuar un día. Eh, pero bueno, ese es el también es. bonus track, el de poder meter gente que uno quiere o que sabe No, que y puede. además también es entender dónde poner el recurso, porque la verdad es que pagarle a una actriz para que hiciera esos dos planos no tenía sentido. Quería invertir más en esto, ¿viste? Como en la hermana de ella, que tenía que ser parecida a ella, ¿no? En una señora que tiene dos planos. Claro. Eh, Eso es la parte como más eh, artística que tengo yo, como esto de encontrar la solución. ¿Quieren un elefante naranja? No hay elefante naranja, chicos, lo podemos resolver con tal y tal cosa. Mi tía Eh, abuela. Claro, exacto. O no sé, vemos con qué. Eh, Dani, y el storytelling, es decir, la historia, cuando hay como esta, ¿la planteó en este caso, por ejemplo, Abel Pintos o la plantearon ustedes, la planteó el en director? este ¿Cómo caso, fue? Abel vino con esta bajada que él no quería cantar, que quería hacer una historia y que no quería cantar. Entonces fue como, bueno, vamos a encontrarle cómo es que no cantas. Digo, es un artista muy consagrado, nadie necesita a Abel Pintos cantar, verlo cantar. Ya sabemos que canta, ¿viste? Como. Y yo lo cargaba porque parecía como un vendedor de autos usados con el pelito así. Eh, Nada, y era eso, como bueno, ya que vas a hacer un personaje, pongámoste una peluca, ¿entendés? Tapémoste todos tatuajes, o sea, juguemos con que sos un personaje, no sos Abel Pintos en tu videoclip. Eh, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Y acá está también mi tía abuela, mira, me había olvidado. Ah, estaba riendo. Y en el caso, por ejemplo, de Hotel Miranda, Hotel Miranda fue un proyecto que a mí me parece fascinante, fue un proyecto que hicimos todo, filmamos todo un año. Es un proyecto que instaura una historia desde el tráiler. Este es el tráiler del disco. Es un disco de remakes o de remixes de ellos, de clásicos de ellos con distintos artistas. Artistas nuevos, artistas no tan nuevos, digo, no sé, estaba Goyo, Banda Los Chinos, estaba Lali, estaba Emilia, estaba FMK y María Becerra, como muchos ambientes distintos a los de ellos también. Entonces fue como el objetivo de cómo instaurar una estética, tanto esta estética medio vintage, de la mano de la directora Melanie Antón, mezclada con cómo hacemos para que esto sea una historia que se mantenga en todas las canciones. La historia era que ellos eran gerentes de este hotel, que se llama Hotel Miranda, y que por algún motivo iban invitando artistas que eran invitados a este hotel y cada uno tenía como un lugar particular. No sé, por ejemplo, Chano era el profesor de gimnasia del hotel. Lali era simplemente una huésped que iba. Y todos estos videos que esto es parte de la dirección, este es el tráiler igual, eh, tenían referencias a películas o a cosas, por ejemplo, no sé, en el de Lali, como era medio de terror la historia, aparecen como dos mucamitas, como si fuesen las del Resplandor, las nenitas del Resplandor. Eh, Después, no sé, en María Becerra y FMK era todo más Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, Juliana está vestida como con un trajecito de Alicia. Eh, Después Emilia era como una muñequita que atendían en la cafetería del restaurante, del hotel, y ellos tenían como unos muñequitos medio casita de muñecas y todo lo que movían, a ella le movía el cuerpo también. Eh, Nada, y hacer que esto perdure en el tiempo, ¿no? Y que no terminen siendo cualquier cosa, porque ya estábamos instaurando una estética y un montón de cosas desde un tráiler y teníamos 11 canciones por delante, ¿no? eso es lo que te Eh, iba a preguntar. Cada una de estas historias que estás contando se transformó en un video y por eso demoró un año la filmación. Exacto, fueron saliendo escalonados los videos, pero los filmamos a lo largo de todo un año. O sea, no es que ellos estuvieron todo un año sin sacar canciones, sino que, bueno, no sé, sacamos el tráiler, después sacamos Don pegadito,
que es un tema con Catriel. Después, no sé, filmábamos 3 y iban saliendo todos los meses más o menos uno. Pero sí, cuentan toda una historia. De hecho, era muy loco porque Ale nos iba cambiando como el orden de las canciones y era como, no, nos estás desordenando la historia, Ale, tipo, por favor. Después Cristian Castro, ponele, canta Prisionero, les había convertido la ropa del hotel color azul, entonces lo habían encerrado como una especie de prisión por haberse hecho esa macana. Entonces era, che, este video sale después del de Cristian, o sea que los pijamas tienen que ser azules y no rosas para que tenga algún tipo de continuidad todo lo que estábamos planteando. Fue un proyecto muy lindo, después hicimos Hotel Miranda 2, con algunos videos, algunos no, después ahí se fue diciendo qué videos hacíamos y qué videos no. Eh, pero fue un proceso lindo de entender que era una película, o sea, para nosotros era una película en realidad. Y cuando los ves uno atrás del otro tienen algún tipo de sentido. Y Eh, por supuesto, más si de hecho, está todo en el mismo hotel, ¿o no? claro, no es todo en la misma locación de hotel, pero sí todo es con esta misma estética, entonces da a entender que es todo de parte del mismo hotel. Y tuvimos la oportunidad de verlo todo uno pegado al lado del otro en el cine, entonces fue como, claro, sí, real, es una peli, tiene sentido. Y los chicos de Eh, Miranda que cuando ven finalmente el producto final completo, no por video sí. individual, ¿con qué sensación se quedaron? No, no, estaban felices. De hecho, después ganamos un Gardel con estos videos. Digo, estuvo buenísima la repercusión del público también. Ellos hacía tiempo que no sacaban nada, entonces fue como un buen volver a empezar para ellos. Eh, y estuvo bueno, siento que para todos estuvo buenísimo y además justo son dos artistas que lo que les proponga se copan, ¿viste? Como que no es que, no, esto no porque, o no, porque este es mi perfil y no sé qué. Son artistas que vos les proponés y ellos van, ¿viste? Como en ese plan. Eh, pero bueno, nada, fue un proyecto hermoso que armamos con un equipo de producción también, o sea, yo no suelo trabajar sola. eh, Ahí leí una mini preguntita y voy a enganchar esta respuesta. En el mundo de la producción es imposible hacerlo uno solo porque tenés muchas aristas, tenés muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y está bueno también poder repartirse tareas porque si no, no podés con todo. Obvio que hay proyectos que lo ameritan y proyectos que no. Por ejemplo, no sé, la semana pasada hice un evento en casa de Spotify, eso no amerita hacer un equipo de producción porque era muy chiquito. Eh, pero sí, siempre lo bueno es ser más de uno porque además está bueno para empezar a pensar un poco, che, ¿qué crees de esto? Yo me apoyo mucho en mi equipo, como, che, hagamos un repaso. Bueno, esto lo pensé de tal forma, esto lo pensé de tal forma, si tiene sentido esto o estoy diciendo cualquier cosa. Obvio que uno se arma un equipo y también entiende para qué proyectos va ese equipo y para qué proyectos no, ¿no? Eh, Al margen de la disponibilidad de la gente, porque uno no tiene la agenda de todo el mundo. Dani, antes de leer las preguntas, pues ya que tomaste una, ahora las tomamos, pero por ejemplo en el proyecto de Hotel Miranda, las historias de cada uno de los videos, ¿ustedes las pensaron en el momento cero o las fueron entramando a lo largo del tiempo? O sea, nosotros sabíamos que queríamos que todos los videos tuviesen algún encadenamiento, entonces íbamos pensando historias. No sé, por ejemplo, una que nunca salió era del chofer del hotel. Íbamos pensando historias y después también hay que presentárselo a los artistas a ver si les parece bien, ¿viste? Como que. eh, pero sí sabíamos que íbamos a usar todos los espacios posibles de un hotel y que cada historia iba a pasar en uno de los espacios. Entonces era como entender qué artista venía, con qué canción venía también, para que tenga algún tipo de sentido, y además en qué lugar se lo íbamos a dar, tipo, dónde iba a estar. Eh, pero bueno, fue un proyecto muy hermoso ese, ganamos 2 Gardeles, fue espectacular, eh, fue lindo. La verdad es que uno después los recuerda con amor, aunque llega un momento que los odia, uno después los recuerda con amor. Me Eh, imagino. Antes ya última pregunta, pero para darle ¿cómo cierra el proyecto? Es decir, porque bueno, estamos en la filmación y después, ¿qué pasa? una vez que filmamos, empieza después el proceso de postproducción, que es básicamente y muy reducidamente la edición y la corrección de color de lo que se filmó. Hay proyectos de todo estilo, hay postproducciones de todo estilo. Hay postproducciones que son muy simples, porque ya tenés muy claro qué quiere el otro y al artista le suele gustar rápido. Y hay proyectos que hemos tenido 14 versiones de edit porque no lográbamos lo que el artista quería. Tampoco uno puede hacer magia en postproducción, ¿no? Como eso sepámoslo. Eh,
Pero bueno, nada, se hace eso, se hace lo que se llama conformado final, que es como armar la ensalada entre la edición y el color, y se entrega, y chau, y se va. Y es un Ah, niño qué bueno. grande que después prendés la tele en MTV y aparece. Eh, Después todo lo que tiene, tiene que ver con la comercialización del video y todo ese mundo, yo no lo sé, no me dedico a eso. La mayoría de las veces se ocupan las discográficas o el grupo de management de los artistas. Yo simplemente les entrego el video y ellos ya después siguen su camino. Eh, Pero está bueno esto. El trabajo de producción empieza desde el día cero que te llega el proyecto por medio del director o la discográfica o el artista y termina el día que entregás el producto. exacto. O sea, acompañamos al director en todas sus etapas, básicamente. Un Y hay montón. mucha gente que, ponele, no sé, los eléctricos vienen solo ese día, ¿viste? No se empapan tanto del proyecto. Hay algunos que sí, hay algunos que no, ¿no? Pero eh, sos como una parte, sos como una parte importante de empaparte de todo y entender que nada, que estás desde esto, desde el minuto cero hasta que se entrega, hasta que a veces hasta vas a los eventos de lanzamiento, ¿viste? Como esas cosas divertidas. eh, y ahí es cuando no lo puedes creer. Claro. Bueno, a ver, voy a leer algunas preguntas, pues se nos va a ir el tiempo, nos va a quedar mil cosas por hablar, pero será en otro encuentro. Bueno, a ver acá, a ver, Diana decía buenos días desde Arequipa, Perú. Bueno, qué lindo que estés ahí desde Perú escuchando este encuentro. Después Andrea dice buenos días, perdón, recién me puedo conectar, lamento haber perdido el inicio de la charla. Bueno, después va a estar subido a YouTube, Andrea, así que lo vas a poder ver ahí el encuentro. ¿Queda grabada? Sí, sí, después lo comunicamos en nuestros espacios. Sofía dice, hola, tengo la siguiente pregunta. Entiendo que igual varía según el proyecto. Más o menos, ¿qué departamentos tenés en cuenta para realizar el videoclip? Bien. Son más o menos los mismos. Lo que suele cambiar es la cantidad de gente dentro de esos departamentos o por ahí gente que te hace en una sola persona que te hace dos tareas. Pero en principio es un equipo de foto, le decimos nosotros, que es el director de fotografía. En la producción en general es muy verticalista. Siempre hay un jefe de área que es el que manda a todos los que están abajo. Pero bueno, en foto suele haber un director de fotografía y después hay un jefe eléctrico que se ocupa de toda la parte de luces y después hay todo un equipo de cámara, que obviamente depende del proyecto cuánta gente se hay en cada lado. Y después hay un equipo de grips, que son los que eh, hacen como las cosas de fierro más pesadas, no sé, ponen un techo en un lugar, ese tipo de cosas. Después está un equipo de arte, que también depende del proyecto cuánta gente hay, pero empieza con un director de arte, sigue con una ambientadora y después verán la cantidad de asistentes que hay abajo. Y tienen un utilero, casi siempre, que es la persona que, no sé, hay que poner un cuadro, se ocupa del utilero. Después hay un equipo de vestuario, un equipo de maquillaje y pelo, que acá puede ser que sea una sola persona en vez de una de maquillaje y una de pelo, dependiendo del proyecto. Hay un director, hay un asistente de dirección, que es el que le da una mano al director. El equipo de producción, que también depende de cuánta gente haya, pero más o menos por ahí. Y creo que no me estoy olvidando a nadie. Bueno, y después habrá por algún videoclip alguna persona de backstage o alguna persona así como más satélite, que no sé hasta qué punto contemplarla dentro del equipo, porque a veces hay y a veces no. Y en el Más caso o cuando tienes que buscar extras actores, ¿eso lo haces vos como productora? Depende del proyecto. O sea, hay proyectos que sí, hay proyectos donde se contrata una castinera, pero eso yo lo contemplo dentro de como del rubro de talentos, digamos. Genial. A ver, Sofía también pregunta, dice, ¿el trabajo puro de producción es siempre en solitario o podría hacerse en conjunto? Bueno, creo que esta es la pregunta que habrás respondido, como por ejemplo, Sí, de sí, programas no, de no. producción. Perdón, justo la leí, me pareció un buen momento para meterla. No, 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 o sea, intentá no morir. Después, Has dice, hola, ¿cómo llegaste a trabajar con Miranda y con Lali? ¿Y cuál fue el mayor desafío de producir los shows de Vélez? Uf, ¿cómo llegué a trabajar con Miranda? Con Miranda llegué a trabajar porque Melanie Antón, que es la directora, es también mi amiga de arte con la que trabajo y cuando le llegó el proyecto lo armamos juntas, junto con Soy Joystick. Ellas tienen una productora llamada Bebas, eh, que les recomiendo ampliamente que miren su Instagram porque tienen laburos hermosos para ver. Y con Lali, porque esta historia es buenísima. En un rental, que es una casa de alquiler de equipos, conocí a Lautaro Espósito, que es su primo y es el director de todos sus proyectos. Y ahí fue que empezamos a trabajar. Que en realidad nosotros al principio no trabajábamos con ella. De hecho, el videoclip de Abel Pintos lo hicimos con él, con Lauti. Y un día medio de raje nos llamó porque le quemaban las papas y fuimos y ahí seguimos trabajando con ella. Y el mayor desafío de Vélez
voy a hablar sobre el Vélez de mayo, porque después el Vélez ahora de septiembre fue como medio replicar, entonces no tuvo muchísimos desafíos. Pero yo creo que el desafío mayor es esto de entender la magnitud, ¿no? Como hay mucha gente ahí esperando a ver tu trabajo que tiene que estar bien hecho. Justo fue un show nuevo, con todo un disco nuevo, con todas canciones nuevas, o sea que fueron muchas semanas de ensayo previo para que los bailarines y los músicos aprendieran todo lo que tenían que hacer. Eh, pero creo que sí, el desafío mayor es entender esto, es mucha gente que va a estar ahí. Y el show tiene algo muy distinto al videoclip, que es que tiene una sola vez. Eh, Es que un es enorme buenísimo. desafío. Es re adrenalínico, a mí me encanta. Eso, llegas a tu casa, son las 5 de la mañana, no te puedes dormir porque estás pasado de adrenalina. Eh, pero bueno, también eso quiere decir que el error se tiene que reducir a lo más mínimo de lo mínimo, porque no hay mucho tiempo para corregir. Aunque tenés un equipo de stage y un montón de equipos que pueden corregirlo, no es que tenés la postproducción para ver cómo lo resolvés. Es ahí. Genial. Dice Sofía, ¿cuál es la parte que más disfrutás de la producción? Bueno, creo que también te pregunté y lo respondiste. No sé si querés decir Sí. algo más. No, para mí es eso, el momento que está todo hecho, ¿viste? Como ese minutito en el rodaje que decís, Que vas para listo. atrás, mirás y decís Sí, esto. sí, sí, mirás todo, decís, ah, ok, está bien. César dice, hola, saludos desde Perú. ¿Cómo llegás a imaginar la historia del videoclip? Bueno, un poco lo de storytelling que hablábamos. Empiezas escuchando sobre el tema. Ah, está buena esta pregunta. ¿Empiezas escuchando sobre el tema, el descriptivo del ejecutivo o escuchas más al artista y su visión? Acá quiero hacer una distinción que yo no pienso el storytelling de los videoclips, eso lo hace el director del proyecto. Yo sí pienso o propongo sobre lo que viene, pero en realidad es el trabajo del director ese. Yo me ocupo a que eso suceda, ¿viste? A que eso suceda en el tiempo que tenemos y con la plata que tenemos, pero no soy la persona que se sienta a pensar. Eh, Perfecto. sí, a veces me pasa que tipo, che, estamos en los 60, no da tener un auto moderno. Me pasan ese tipo de cosas, pero no soy la persona que se sienta a escribir. Perfecto. Ya dice, ¿cuál rubro es el que menos escatimás en gastos a la hora de recortar? No, es que va a depender mucho del proyecto. O sea, si el proyecto depende del arte, porque hay que construir todo, es el que menos escatimo, porque el proyecto final depende de eso. Pero ahora, si es no sé, si es un interior casa y hay que ambientar, arte es al que más paliza le doy, pero por eso depende mucho de la necesidad del proyecto en sí. Sí soy muy consciente de esto, de cuando me siento a presupuestar, entender cuál es la necesidad máxima, dónde es Genial, que tengo que poner más plata y por qué. ¿Por qué y para qué, no? perfecto. Alejandro dice, hola, ¿tienes en mente algún artista en especial al cual quisieras hacerle el videoclip? Bueno, yo les voy a contar acá una infidencia. Yo soy muy fanática de Lali. Crecí con Cris Morena en su época de, de Casi Ángeles, Rincón de Luz. Para los que no saben, Cris Morena es una productora muy exitosa acá en Argentina que hace cosas para niños, o niños, adolescentes, preadolescentes, ese rango. Y yo siempre decía que el día que le hicieron videoclip a Lali me iba a retirar. Y se lo decía a Lauti mucho, le decía, Lauti, yo le hago un videoclip a Lali y me retiro, yo ya está, ya conseguí lo que quería, no sé qué. Y me acuerdo el día que él me llamó para decirme, che, está esta oportunidad para hacerle videoclip a Lali, su respuesta es, pero no te vas a retirar, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir, al contrario, doblaste la apuesta y te fuiste al Vélez. Y yo le dije, no te preocupes, tipo, acá estamos en esta, yo no me voy a retirar ahora, tenía 23, 25 años, o sea, no era momento para retirarse. Entonces ahora fantasmeo con hacerle un videoclip a Madonna o artistas así mucho más internacionales que nacionales. No quiero decir esto y que suene mal, porque la verdad es que con artistas nacionales ya trabajé con casi todos, creo que me faltan dos o tres, digo, del mainstream, ¿no? Obvio que del under me deben faltar un millón. Eh, pero bueno, no, o sea, si me preguntás, me encantaría hacer un videoclip a Dua Lipa, me encantaría hacer un videoclip a Madonna, como siento que el rubro de la música que más me gusta es el pop, entonces también siento que eso eh, me interpela un poco. Pero No, bueno, nada, creo que ya cumplí el sueño del artista que le quería traer. no, como ya soñaste y se concretó, esto queda acá grabado y si te encontramos produciendo para Madonna, para Dua Lipa o alguien así, ya sabremos qué pasó, porque el camino No, venía no. bien.
si me llega a pasar con Dua Lipa voy a tener un problema porque mi novio la ama. Tipo, de hecho, vamos al show ahora en noviembre en Buenos Aires y siempre me dice, si le haces un videoclip a Dua Lipa, yo quiero ir. Así que ahí voy a tener un problema, sí, Claro, coincido. sí me pasa. A ver, dice Valeria, ¿hay algún portfolio para ver en imágenes los procesos de los distintos trabajos? Yo no tengo un portfolio porque la verdad es que me llevaría muchísimo tiempo hacerlo. Sí, si quieren, pueden ver mi Instagram, que creo que estaba en el flyer. Ahí siento que hay como una especie de backup de todos los trabajos en los que he estado, más que nada como la foto de la tapa, después los invito a buscar en YouTube, eh, porque la verdad es que me pasa eso, y además me pasa mucho que por ahí yo filmo ahora y el videoclip sale en 3 meses y ya me olvidé, no lo subí nunca, pero bueno, no soy muy prolija con ese mundo de... Igual me río porque digo, te olvidás porque haces tanto, otra persona que es el único que hace, no se olvida jamás. Bueno, a ver, dice Carlos, si es que te ha sucedido, si es que ha sucedido, ¿de qué manera ha entrado la IA en tu trabajo, en pre y post? Bueno, ese es un problemón que estamos enfrentándonos ahora. Eh, Me pasa mucho que los directores me mandan referencias espectaculares, hechos con IA, que están buenísimos, le venden al cliente eso y después es tipo, che amigo, pero esto no se puede hacer. Claro. Eh, esa es mi mayor dificultad con la IA y todo ese mundo. Siento que es un camino para recorrer, que vamos a tener que recorrer todos los que trabajamos en esta industria. De hecho, sé que ya se están produciendo películas con IA directamente. Me asusta bastante el acertijo, la verdad. Siento que yo voy a ser irreemplazable porque los clientes nunca le van a poder explicar a la IA lo que quieren, así que me quedo tranquila por ese lado. Pero sí, no sé, como que hoy no sé hasta qué punto es bueno o malo. Siento que está bueno porque te saca referencias muy rápido, pero es malo porque después las referencias son imposibles de hacer. Eh, Sé que se usa mucho para la postproducción también. Me ha pasado de amigos postproductores que están estudiando más sobre eso. Eh, pero bueno, nada. La verdad es que no es un rubro al que yo haga mucho estudio porque tampoco he encontrado algo que diga, che, esto me parece que lo tengo que absorber. Pero por ahí me estoy ¿Y qué pasa equivocando, con ¿eh? el tiempo? Siento que sí, siento que siempre Estados Unidos es nuestro referente en estas cosas y si ellos ya están produciendo con este tipo de elementos, debe ser porque ayuda mucho. Em, pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento en este punto. Últimas dos preguntas, pues ya estamos fuera de hora. Alejandro dice, ¿un lugar o país en especial en donde te gustaría grabar? Cualquiera. Cualquiera menos Buenos Aires, que ya estoy cansada de filmar en Buenos Aires. Me ha pasado de tener que volar a Puerto Rico a filmar un contenido para Adidas con Bad Bunny. Fue una experiencia espectacular. Es divertido ir a trabajar afuera. Trabajás 24/7 porque no existe tu momento de, bueno, me voy a cenar y apago la compu porque están todos ahí metidos. Eh, Siento que el norte es un lugar como muy poco filmado en nuestro país y es tan bello. Eh, pero bueno, se suele usar mucho para servicios y ese mundo. Eh, la verdad es que Bueno, no tengo alguno así específico que quiera ir a a cualquier lado, cualquiera, te la puedes llevar a cualquier lado a filmar. La agarrás a al Dani y que me decís, vamos lleve el para acá y va. viento. Bueno, última pregunta, Juliana, ¿qué equipo, cámara, luces, etcétera, considerás esencial para un videoclip profesional? Es que depende muchísimo. O sea, yo diría una buena cámara, un buen set de lentes y un parque de luces. Es muy difícil responder esto sin saber qué estamos filmando, porque pueden ser cualquier cosa. Puede ser un videoclip profesional que sea solo una buena cámara porque filmas todo en exterior, luz de sol. Entonces es un poco compleja de responder la pregunta contemplando esto como, ahora si es un interior estudio vas a necesitar muchas más luces. Es uno como productor y con la experiencia que uno tiene ya sabe más o menos cuánto sale. Entonces hasta ahí es como, bueno, hasta acá ya sé que sale más o menos esto. Eh, Obvio que después uno sigue charlando, ¿no? Con la gente. Genial. Bueno, gracias Dani, no me quiero, ya estamos extendidos del horario y tenemos que ir cortando, sos una genia total, haces un laburo increíble y ha sido hermoso hoy entrevistarte y que nos contaras todo. Gracias a todos los que escribieron las preguntas, que van a poder ver el video una vez que se edite todo, se sube al canal de ICI de la universidad y les compartimos después en las redes sociales también. Muchas Gracias. gracias a ustedes por invitarme y nada, eso, a los que quieran
iniciar el camino o estén iniciando el camino, para mí lo clave es ser un tren. Ustedes denle para adelante. El otro día justo me entrevistaron en mi facultad y les decía eso, como, ustedes sigan para adelante, golpéense contra la pared y sigan para adelante, que con mucho laburo uno consigue estas cosas. Sí, y aparte es una profesión de mucho laburo. Capaz que mucho laburo intenso en poco tiempo, pero es una profesión que tenés que darle, 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 darle y no frenar, ¿no? Sí, Así no puedes frenar mucho para pensar. Vos seguís. que, bueno, tomen el consejo de Bueno, Dani, que no solo sabe por decirlo, sino totalmente por experimentarlo. Si llegas a filmar a Madonna, a Dua Lipa o algo, queremos la noticia, queremos la primicia y ojalá nos podamos encontrar pronto en otro encuentro. Acá. muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, y gracias a todos los que están ahí por haber participado. Gracias, Dani. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Gracias a todos. Chau, chau.